Vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, el Salmo número 110. Salmo 110. Y dice así pues la palabra del Señor. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Herirá la cabeza que domina sobre muchas tierras. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Este salmo que acabamos de leer es un salmo completamente mesiánico. Es parecido al Salmo segundo, también un salmo completamente mesiánico. El Salmo segundo, el salmo de la, puede decir, coronación, proclamación como rey del Hijo. Y vemos pues que este es un salmo que también nos habla del Mesías. Mesías que es el Rey glorioso de Dios. El Rey glorioso de Dios. Vemos en la cita del Nuevo Testamento, en Mateo 22. En Mateo 22, cuando Jesús estaba en Jerusalén, disputando con los fariseos. Entonces, en el versículo 41, leemos: estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: ¿cómo pues David en espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces, en esta cita del Señor Jesús, de este pasaje, vemos por un lado de que el autor de este salmo, ¿quién es? David, ¿no? ¿Cómo pues David en el espíritu lo llama Señor? Vemos asimismo que es palabra inspirada por Dios. David en el espíritu dijo estas cosas, ¿verdad? Y después, ¿de quién está hablando? Este salmo es del Mesías, de ningún otro. Es entonces un salmo directamente y totalmente mesiánico. Y es un salmo que nos enseña también de la divinidad del Hijo. La divinidad del Hijo. ¿Cómo podría, pues, decir David a un descendiente suyo, mi Señor? Mi Señor. En la cita, en el Nuevo Testamento, pues vemos, está cómo sigue, pues, el griego. Entonces, parece como si fuera
un juego de palabras cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Pero en el hebreo está claramente distinguido porque es el primer Señor es el nombre de Dios, Jehová, y el segundo es la palabra Señor, Adonai. Entonces está distinguido, pero vemos aquí de toda manera cómo David iba a llamar a un descendiente suyo, a un hombre, Señor, sin ser, pues, divino, el Hijo de Dios en mayúsculo, el Hijo unigénito de Dios. Bien, pues vemos que todas las cosas que nos está diciendo este salmo acerca de Jesucristo, ¿no? Pues nos está enseñando que Él es rey y su reinado es glorioso. Se nos está hablando de su dominio actual en todas las naciones, y también se nos está hablando de su pueblo, del pueblo del Mesías, del pueblo del Hijo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como no puede ser de otra manera, esto pues se cumple también en el Señor Jesucristo. Siéntate a mi diestra, y de esta manera pues leemos en Hebreos capítulo 8, en el versículo 1, Hebreos 8:1. Así que el punto principal de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, en los cielos. O también en Hebreos, en el capítulo 10, versículos 12 y 13. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta última cita vemos aquí directamente es una alusión a pues, el Salmo 10. También leemos esto mismo en el capítulo 1, versículo 3. Siendo el Hijo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, por lo tanto, la divinidad del Hijo, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, bien, su divinidad, haciendo referencia a su omnipotencia en el gobierno de la providencia de todas las cosas, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Aquí entonces está hablando de su encarnación y de su obra de salvación, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por su sacrificio. Entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra de Dios es entonces el lugar de mayor gloria y honra que pueda haber, ¿no? Reservado entonces para su amado Hijo. Bien, pues volviendo a nuestro salmo, dice que siéntate hasta mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La idea aquí, lo que hace referencia, era la práctica antigua, ¿no? De cuando se derrotaba a los enemigos, pues entonces poner los pies por encima de sus cuellos, ¿no? Marcando aquí entonces su victoria. Es esta la idea. El Señor está recibiendo entonces esta victoria de parte del
Padre, de parte de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, lo dice por lo tanto el Padre, hasta que ponga a tus enemigos, los enemigos de Cristo, los enemigos también, por lo tanto, de su iglesia, los enemigos de Dios, por estrado de tus pies, hasta que los hayas derrotado y hayas obtenido completa victoria sobre ellos. Y también, por lo tanto, vemos esto en Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, en el versículo 25, pero podemos leer también el 24. Está hablando de Cristo y de su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Entonces vemos esto de acabar poniendo todos los enemigos de Cristo bajo el estrado de los pies de Él. No va a ser de una manera completa hasta su venida. Hasta su venida. Pero esto no quita que el Señor Jesucristo ya reine. Él está sentado a la diestra del Padre. En la ascensión fue recibido en los cielos y se ha sentado a la diestra de donde Él hace el gobierno de cielos y tierra como el Dios hombre, Señor Jesucristo. Y Él, por lo tanto, gobierna, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no le falta nada a nuestro Señor para hacerlo, ni para reinar, ni para gobernar. Él gobierna. En Mateo 28, cuando hace la comisión a los apóstoles de ir a predicar a todo el mundo, pues dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Todo poder, toda autoridad, toda potencia. Leemos entonces en el versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vemos, porque tiene todo poder y toda autoridad, por tanto, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque Cristo ha recibido, el Hijo, toda potestad, potencia en los cielos y en la tierra. Podemos ir a todas las naciones, predicar el Evangelio, traer el Evangelio a todas las naciones, llamar entonces a todas las naciones a la obediencia de la fe. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús ha resucitado y ha ascendido a los cielos. Y porque además es Él quien tiene toda potencia y autoridad, aunque nosotros aquí abajo en la tierra, los creyentes, la iglesia, estemos sufriendo todo tipo de aflicciones, a veces las peores persecuciones, como Cristo tiene todo el poder y está con nosotros hasta el fin, nadie va a poder, nadie va a acabar con la iglesia. Nadie va a acabar con los creyentes. Es más, el Señor Jesucristo
Cristo gobierna los cielos y la tierra con vistas a la iglesia. A procurar siempre su bien, a procurar siempre su existencia. Él es el objetivo. La iglesia, su preservación y su prosperidad es el objetivo último de su gobierno sobre todas las cosas. Así, por lo tanto, vemos la gran maravilla de este Salmo, Salmo 110, que es algo que, como decimos, lo estamos experimentando, viviendo, es una realidad desde hace 2000 años. No es algo que tenemos que estar esperando todavía en un futuro. No es algo que tenemos que estar esperando a, a la instauración de un supuesto milenio futuro. Cuando digo supuesto, por supuesto, no es un juego de palabras. No estamos negando que la Biblia enseñe un milenio. Lo que pasa es que, lo que sí que decimos, es que este milenio tiene lugar desde la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo hasta el fin, poco antes, ¿no? Cuando el diablo es soltado a engañar a las naciones. Y porque el diablo está atado, no significa que esté aniquilado, no significa de que haya dejado de existir, porque está él ligado, entonces es posible la predicación del Evangelio a las naciones, y las naciones son llamadas. Este es el milenio. Y al final, pues, vemos aquí, en el tiempo mismo de Jesús, había anticristo y anticristos, según el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y esto, pues, ha ido, pues, también creciendo a lo largo de la historia, de la misma manera que también a lo largo de la historia ha ido creciendo la predicación del Evangelio. Y al final, pues, es el diablo que va a ser soltado, a engañar a las naciones y las va a volver en contra de la iglesia en la mayor persecución, la mayor tribulación, ¿verdad? De la cual dice el Señor Jesucristo que si no hubieran sido acortados esos días, ni uno solo, ¿no? Sería salvo, pero por causa de los elegidos esos días fueron acortados. Muy bien, pues hermanos, vemos que el Señor está gobernando de esta manera. Podemos ahora también estar considerando lo que nos dice el versículo 4, cuando dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sabemos que en el Antiguo Testamento los reyes no podían ejercer funciones de sacerdote. Vemos esto sobre todo en el caso del rey Urías, ¿no? Que lo intentó y le brotó la lepra en la frente, ¿no? Entonces estaba expresamente distinguido, separado, rey y sacerdote. Es cierto que vemos que David, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, se puede decir que, bueno, no ejercía de sumo sacerdote, evidentemente, pero sí que hay algo de las acciones de sacerdotales, ¿no? Pero David, bueno, es David, por un lado, y por otro lado, él instituyó después perfectamente el orden del servicio en el templo, que se iba a construir, ¿no? Con Salomón. Entonces vemos que aquí está este juramento de Jehová, del Señor, inmutable, irrevocable, como los dones y los llamamientos del Señor. Romanos 11:29. Juró Jehová y no se arrepentirá. Dice: tú eres sacerdote para siempre, para la eternidad, según el orden de Melquisedec.
No es, por lo tanto, según el orden del sacerdocio levítico, ¿no? El sacerdocio normal del Antiguo Testamento en el tabernáculo y después en el templo, sino según el modelo, según el patrón, la figura de Melquisedec. ¿Sabéis dónde aparece Melquisedec? De Génesis a Malaquías, ¿por dónde cae? En Génesis, ¿verdad? En el capítulo 14. En el capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham sale en rescate de Lot, ¿no? Y entonces, volviendo de la derrota de los reyes, le sale al encuentro Melquisedec. Y se nos dice allí en el versículo 18 que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Esta es una cosa que siempre llama la atención, que era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, bueno, se nos dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. Esto, por supuesto, ha llamado mucho la atención. No es ahora pues el tiempo, el momento para estar hablando, explicando esto, las distintas explicaciones que hay aquí. Pero bueno, la cuestión es que esto está, lo encontramos en el Nuevo Testamento, se alude en Hebreos, en el capítulo 7. En Hebreos capítulo 7 está hablando de, precisamente a partir del versículo 1, de Melquisedec, al rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. A quien asimismo Abraham dio el diezmo de todo. Es todo lo que hemos visto. Después ahora, aquí hay una explicación acerca de su nombre, cuyo nombre primeramente se traduce Rey de Justicia, Salem. No, Melquisedec es el Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz. El nombre Salem es paz. Entonces vemos que, en todo caso, él era un tipo de Cristo. Él era una figura, se puede decir profética, que estaba anunciando por adelantado a Cristo, que él iba a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero también el gran sumo sacerdote de Dios. El gran sumo sacerdote de Dios. Todo el Antiguo Testamento, todo el sacerdocio de Aarón arónico, todo el sacerdocio, los grandes sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran un tipo y una sombra de Cristo, pero eran imperfectos. Eran imperfectos y por sí mismos no traían la perfección. Lo vemos esto en Hebreos capítulo 7. Podemos leer aquí unos versículos. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, durante esta época, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantara un sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Dice, pues cambiado el sacerdocio es necesario que se haga también el cambio de la ley. Es necesario, por lo tanto, de que haya un cambio en cuanto al pacto, que haya ahora el nuevo pacto, que no es otro pacto distinto, de esencia distinta, ¿no?, al del Antiguo Testamento, pero es el nuevo pacto, porque es el cumplimiento y la perfección del antiguo. Cambiado el sacerdocio, es necesario que se haga también cambio de la ley. También leemos en el versículo 17, pues él testifica: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora el versículo 18, ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e inutilidad, porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de una mejor esperanza,
por la cual nos acercamos a Dios. Y ahora también nos habla del juramento del Salmo 110, por cuanto no fue sin juramento. Entonces se nos habla que el nuevo pacto es mejor. Versículo 22, tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. Y mejor, sobre todo, por el sacerdote. Los otros sacerdotes eran humanos. Los otros sacerdotes morían. Y pues tenían que estar sucesivamente uno tras otro. Versículo 23, los otros ciertamente llegaron a ser muchos sacerdotes porque por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y fijémonos ya por último lo que dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por ellos. El sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es, por lo tanto, para aquellos que se acercan a Dios por medio de él. El Señor Jesús, en su discurso de despedida en Juan 17, dijo que él, no oraba por todo el mundo, sino por aquellos que el Señor, que Dios le había dado. En Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, por los que Dios le dio. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en esto. Entonces, Cristo ora como sumo sacerdote por su pueblo. Entonces vemos aquí hay esta limitación, se puede decir, ¿no? En cuanto a número. Podría estar rogando al Padre por todo el mundo, pero Él ruega por aquellos que el Padre le dio. Eso es una parte de su oficio, de su ministerio como sumo sacerdote. También está como sacerdote que Él es el sacrificio, por lo tanto. Él es Jesucristo, el sacrificio y el sacerdote. Él ofrenda al Padre continuamente su sacrificio, acompañándolo de sus oraciones. Por lo tanto, vemos que el sacrificio del Señor Jesucristo también ha de ser y es para su pueblo, para el pueblo de nuestro Señor. Esta mañana estábamos leyendo, ¿verdad?, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, cuando Elías restaura el altar, ¿no?, con las 12 piedras, hablando de las 12 tribus de Israel, y sobre ellas entonces ofrece su sacrificio. Fue el sacrificio para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces Él, el Señor Jesucristo, es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él gobierna entonces como rey y Él ruega a sí mismo por su pueblo, intercediendo, viviendo siempre para interceder por ellos, habiendo Él hecho la purificación de nuestros pecados, como hemos leído en Hebreos 1. Y aquí vemos entonces esto en el Salmo número 10, como Él, aquí se nos está diciendo que Él gobierna todas las naciones con su reinado glorioso y de poder.
Jehová entonces enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y está hablando, por lo tanto, también en el versículo 5, que Él hiere a los reyes en el día de su furor. En el Salmo 2 también está hablando del furor de Dios, el furor de Dios que se enciende de repente, de la ira y del juicio de Dios. El Señor está a tu diestra, herirá a los reyes en el día de su furor, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Está hablando de su reinado de gloria, de su reinado de potencia. El Señor Jesucristo gobierna, por lo tanto, como dice también el Salmo número 2, ¿no?, con la vara de hierro. Leemos allí en el Salmo número 2. Versículo 8 y 9, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero, los desmenuzarás. Entonces vemos el Señor Jesucristo gobierna con este reinado glorioso de su omnipotencia. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, y dice en el versículo 6 al final, herirá la cabeza que domina sobre muchas tierras. Y creo que claramente aquí está haciendo una alusión a la promesa que vimos en su día, ¿no?, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿no? La promesa de aplastar la cabeza de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, el descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Entonces herirá en la cabeza, dice que domina en muchas tierras. La serpiente, el diablo, vemos que esto está también explicado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, ¿no? La visión de la serpiente, del dragón y de su lucha con primeramente la mujer y después su hijo, ¿no?, el Señor Jesucristo. Y después la descendencia, ¿no?, la simiente del Hijo, aquellos que guardan la palabra del Señor y su testimonio. Pues el Señor herirá la cabeza que domina sobre muchas tierras. En Romanos capítulo 15, por último, pues vemos aquí el apóstol Pablo está haciendo alusión a este texto cuando dice: que el Señor, pues, no, es el capítulo 16, perdón, el versículo 20, el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Quebrantará a Satanás su cabeza y también, pues vemos, de ponerlo bajo nuestros pies, bajo el estrado de nuestros pies, hablando también de esta referencia también al Salmo 110, ¿verdad? De que Dios está poniendo a todos los enemigos bajo el estrado de los pies de Cristo, sus enemigos y los nuestros. Pues hermanos, vemos aquí está hablando de este reinado de gloria, pero también está hablando de este reinado para con su pueblo. Un reinado también de gracia. En el versículo 2 dice: Jehová enviará desde Sión
la vara de tu poder, de Sión, de Jerusalén, ¿verdad? En el libro de los Hechos precisamente dice que, bueno, pues el mandamiento de Jesucristo a los apóstoles de predicar el Evangelio, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Esta es la comisión que el Señor nos da a nosotros para que el Señor domine y llegue a dominar al final entre todos sus enemigos. Y el pueblo, dice el versículo 3, se ofrece voluntariamente al Señor en el día de su poder. Vemos, este es el gobierno también de Jesús sobre su pueblo, un reinado de gracia, por el cual dispone a bien su corazón para que el pueblo, vemos, se entregue a Cristo, para hacer que su voluntad, para no andar entonces según pues andaban antes, ¿no?, en la corriente de este mundo, dice Pablo en Efesios 2, sino según la voluntad de Él, para obedecerlo y servirlo. Esto vemos en la hermosura de la santidad, llevando pues estas vidas de santidad y de justicia. Para eso el Señor nos regenera, para no estar pues viviendo más en el pecado, sino conforme a la voluntad de Dios, llevando vidas dignas de Él, de Cristo, del Evangelio. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Está hablando, por lo tanto, también de que el Señor está proveyendo fuerzas, proveyendo nuevas fuerzas. También lo vemos aquí en el versículo 7, cuando acaba diciendo: beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará la cabeza. A pesar de que haya entonces estas batallas y estas guerras, estas dificultades, estas aflicciones, el Señor nos renueva las fuerzas en su servicio. El Señor nos da, por lo tanto, también el ser refrescados, tiempos de refrigerio que vienen de su presencia, por lo cual podemos levantar la cabeza. Él pues levanta la cabeza en medio de sus enemigos. Como decía, todo esto es lo que tiene lugar ahora hasta el tiempo de nuestro Señor, hasta el tiempo de su venida, hasta el día, por lo tanto, también de su ira, el día del Señor, en la que Él va, a dar el pago. Mía es la venganza y la retribución, dice el Señor en Deuteronomio. Él va a dar el pago a todos los enemigos. Y toda rodilla entonces se doblará delante del Señor Jesucristo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No le falta nada al reino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Rey glorioso. A su reinado actual no le falta nada, porque Él es un Rey glorioso. Y eso es lo principal, que Él es el Rey glorioso, Rey de reyes y el Señor de señores, Rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Gobierna con su reinado de potencia, gobierna con su reinado de gracia, intercediendo además por su pueblo y protegiéndolo. Aún los que se rebelan, aún los que se enfrentan a su dominio, ellos son también su trofeo, o lo serán, porque no habrán hecho más que cumplir
también su voluntad y su propósito. Nos dice el proverbio que aún el impío hizo Jehová para el día malo, para el día de juicio. ¿Para qué? Para la alabanza de su justicia. Así pues, todo es para la alabanza de Dios, tanto de su justicia como también de su gracia del Señor Jesucristo. Nosotros, pues, hermanos, tal como dice el versículo 3, ofrezcámonos a nuestro Señor Jesucristo. Entreguemos nuestra voluntad a nuestro Señor. Nuestro deseo sea el complacerlo, hacer su voluntad, lo que le agrada. Esto es la obediencia por el amor, ¿no? Amar es obedecer a Él, porque es hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta, lo que es conforme a su naturaleza, a cómo Él es, a cómo Él anduvo, hacer las mismas obras que Él. Vemos. Entregarnos a Él. Y hermanos, estar confiados. Estar confiados siempre. Una vez más, hermanos, todo lo que estamos viendo ahora, que no nos esté infundiendo temor. Todo lo que estamos viendo en estos días, a nivel internacional, en Europa, en el mundo, hermanos, estemos confiados como un león. Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, gobierna y todo viene de su mano. Y es para nuestro bien. Y porque estamos nosotros aquí. Y porque está el pueblo del Señor. Mientras el pueblo del Señor esté en su fidelidad, en la fidelidad al Padre, en la fidelidad al Hijo y a su palabra, hermanos, el Señor va a preservar el mundo, porque la Iglesia somos la sal de la tierra, y somos la luz del mundo, y el Señor preserva el mundo, ciertamente, por su Iglesia. Estemos confiados en el Señor. A veces, cuando nos dejamos presa por el pánico, nos entra la ganas de irnos, no sabemos dónde, pero me voy, a donde esté más seguro, ¿verdad? Agarro el avión, me voy, no sé, a las antípodas, ¿no? En ningún lugar vamos a estar más seguros, por ejemplo, que aquí, con el Señor. Nos podemos ir a las antípodas, pero si no vamos con el Señor, no hay ninguna seguridad. Entonces, hermanos, una vez más, confianza en el Señor, porque Él tiene todo el control y Él gobierna. Y lo hará, pues, hasta el día de su venida. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra.